La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis. Hola, hola. Bueno, ya nos encontramos aquí en otro nuevo capítulo de este programa tan bonito que se llama La Esencia. Y bueno, hoy tenemos a una invitada que ha venido justamente desde Lima y la estamos aprovechando hoy mismo porque ha venido a dictar un masterclass que se llama El Camino del Intérprete. Justo hoy en la mañana hemos estado con ella haciendo este taller. He terminado muy agotada y bueno, saliendo del taller nada más me vine para acá a entrevistarla y ella también, saliendo de su taller, se vino para acá para que la entrevistemos. Todavía no voy a decir su nombre porque primero voy a hacer una pequeña presentación. Como ya es de costumbre, lanzamos un pequeño videito por ahí para que la puedan conocer más. Pero antes que eso, déjenme comentarles que ella es una artista nacional muy conocida por la docencia que ella aplica tanto en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que ahora es una universidad, y también ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica en el teatro de la PUC, y también ha enseñado en la UPC y en la Universidad de Lima. Ella además ha estudiado, es egresada, bachiller también de la Escuela Nacional de Arte Dramático y de la Universidad Católica del Perú. Es actriz, cantante, directora escénica, docente artística. Justamente ahora mismo es docente, directora escénica de la Asociación Cultural Cuatro Tablas que cabe mencionar también que hace poco ha cumplido 54 años de creación. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar un videíto en el cual vamos a ver algunos fragmentos de ella misma actuando. Bitte ansteigend with you schließen.
ansteigen, die Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Gleis 11 bitte ansteigen, die Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt. Y sin nada más que decirles, un aplauso de bienvenida, por favor, a nuestra querida invitada Pilar Núñez. Un aplauso, por favor, para ella, que tenemos aquí acompañándonos. Qué sorpresa. Bienvenida, Pilar, a este estudio. Gracias, encantada de estar contigo. Es un orgullo tenerte aquí, de verdad. Yo recién he empezado a conocer más sobre ti porque, bueno, tú sabrás que yo no soy de Lima, pero gracias a José, que siempre nos está hablando de ti, que él en realidad te admira mucho, es que he podido investigar más sobre ti, conocer un poco más sobre tu trabajo y tienes una gran trayectoria artística. Eres una de las primeras actrices peruanas también, entonces es un gran honor tenerte aquí como nuestra invitada. Yo estoy muy feliz y me gustaría que tal vez me comentes, ¿no? Acerca de este videito que acabamos de ver, que son pequeños fragmentos, pero por lo que veo es como un proceso de creación artística también, ¿no? Porque son con diferentes intenciones. Sí. Son fragmentos de diferentes espectáculos, son unipersonales. Cuando uno era joven, cuando estábamos trabajando en Cuatro Tablas, íbamos creando escenas propias de cada uno. Y luego esto se convertía en un unipersonal, ¿no? Entonces el primero, donde hablo en alemán, es una secuencia que también uso para algunas demostraciones con respecto a la voz, que se llama Anden 11 y que está en alemán y que tiene 13 voces que van en escalada y que cuentan un poco lo que eran las despedidas, ¿no? Las despedidas en la época de la Guerra Mundial, en donde los prisioneros iban en los vagones a los campos de concentración. Entonces eran esas despedidas y siempre quedaba esta letanía en la estación que decía, en alemán decía, andén tal, ¿no? Por favor entren a las puertas y prepárense a salir, ¿no? Y como nosotros Cuatro Tablas viajábamos siempre a Alemania y nuestro lugar nuestro centro de operaciones era Alemania, todas las veces escuchábamos ese sonsonete, ese letanía de las despedidas, y entonces veíamos todavía las huellas, sobre todo en Berlín, de las balas en los edificios, estaba todavía el muro en los años 80, entonces me tocó mucho eso y esa escena. Que se trataba justamente de una novia. Al comienzo era con vestido blanco y una lámpara judía, ¿no? De aceite y un abanico y era como la pintura de Picasso, como una manola con un abanico en la mano, pero que en realidad el abanico era como la mano que se despide, ¿no? Se llamaba Anden 11. Y luego la que está de rojo es la historia de Flora Tristán, que también me interesó el personaje, hice un solo con fragmentos de sus escritos y matizado así con música de la época, de Verdi y de otros cantadores españoles. Y ¿qué más había? También Canto a los Santos, que era otro tema que me interesaba, que era la santería cubana y los orishás, ¿no? Qué bonito, Pilar. Esto que me he quedado un poco impactada con lo que me comentas, sobre todo de la creación que hiciste en base a esta novia. Y lo que comentas, ¿no? De Cuatro Tablas en ese tiempo viajaba mucho a Alemania y que pudieron hacer, gracias a eso, su proceso artístico de una manera más cercana, ¿no? Porque no muchas veces tenemos la oportunidad de artistas de poder estar tan cerca de los hechos o del lugar en donde ocurrieron los hechos. Pero antes de seguir comentando acerca de todo el trabajo artístico de Pilar, vamos a dar una pequeña pausa y regresamos. En RSD avanzamos.
Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web, un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bueno, Pilar, hemos regresado aquí. Justo como les comentaba a nuestros queridos oyentes, televidentes, todas las personas que nos estén viendo en este momento, tú has venido aquí específicamente para dictar un masterclass de actuación que se llama El Camino del Intérprete. Yo he podido ser partícipe de este masterclass por hoy día, pero me gustaría que también comentes para que las personas que estén interesadas en la actuación sepan, ¿no?, de qué se trata ese taller, por si en algún momento lo vuelves a traer otra vez acá a Chimbote. Este taller fue pedido justamente por Adagio y trata sobre los diferentes sistemas de interpretación. O sea, tenemos desde la antigüedad del teatro han pasado una serie de corrientes, métodos, maestros y actualmente tenemos como una diferente como clasificación de formas, de sistemas de interpretación. Aunque hay más, hemos tomado para esta vez la interpretación realista o de representación, es decir, que presentamos, representamos, hacemos mímesis de la realidad y presentamos un personaje que no somos nosotros los actores, sino que estamos preparados para interpretar un personaje. Y eso fue hoy día con un momento, unas 2 horas primeras, que fue todo lo que es la preparación física del actor, ¿no? Porque el cuerpo del actor tiene que ser preparado para esta transformación, tanto en su protocolo de ingreso como el de salida, como es el calentamiento y enfriamiento para no sufrir percances luego de la actuación. Y también mañana va a ser la interpretación que es presentacional, o es decir, que ya no se representa un personaje, sino actualmente se hacen espectáculos en donde el actor se presenta a sí mismo y dice: yo soy fulano, estoy estudiando artes escénicas, o yo soy actor, o yo no soy actor, y voy a contarles esta historia, soy yo, ¿no? Entonces eso también es otro tipo de interpretación y tiene otro tipo de preparación, otro tipo de protocolos también, y que tienen mucho más que ver con, ya sea con crear una partitura de acciones y movimientos o no crearla. Es decir, que hay actores que son ellos mismos, tienen un espectáculo que se repite cada noche de igual manera, pero hay otros que entran al escenario y la gente ya está avisada y van a hacer lo que les nazca de la relación que hay entre el público que me mira y yo. Entonces ya no estoy representando un personaje. Entonces el taller trata de esos 2 sistemas de interpretación. Wow, hoy día justo teniendo la oportunidad de estar en tu taller, descubrí que tú tienes mucho tu manera de trabajar es mucho desde lo físico, ¿no? Desde lo corporal, desde la respiración. Incluso mencionabas algo muy importante, que tú te inspirabas mucho de la técnica que usaban los orientales. ¿Nos quieres comentar un poco acerca de eso? Porque nos decías que, por ejemplo, los japoneses para el momento de entrar a actuar no lo hacen o no lo hacían como lo hacemos nosotros, que es de una manera más neutra, sino que ellos sí hacen más gestos y movimientos en su cuerpo. En el caso de los japoneses y específicamente lo que les dije y como lo aprendí yo del maestro Fumiyoshi Asai, es una técnica de teatro no.
El ya. teatro no. El Japón es es una escuela, ¿no? que ha sido fundada hace más de 500 años y que la llevan adelante ciertas familias de actores. Entonces, esta arquitectura, porque se puede decir como que es una arquitectura que está llena de coreografías, fue iniciada por Seami, ¿no? El sabio Seami. Entonces se hizo como un compendio de todas estas posturas y pasos que todavía se repiten en el presente, pero que nos sirven porque de alguna manera esta arquitectura está ligada a su espiritualidad zen. Entonces, eso es importante ver. A mí me llamó la atención porque es integral, o sea, que la arquitectura del teatro de ellos tiene una forma y que conecta el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Todo es muy simbólico. Y como no es tan grande, cada paso se valoriza. Y eso llamó la atención siempre. Los conocimientos de Oriente siempre nos llamaron la atención a los occidentales porque encerraban justamente esta forma metafórica de ver cada paso como un paso en la vida, ¿no? Y esta arquitectura está basada un poco también en la, como se acuerdan, como este símbolo del Tai Chi, ¿no? Del yin y el yang, o sea, está trabajada, estructurada en base a la oposición de direcciones. Y eso ayuda mucho a concebir lo que es el teatro en el cuerpo. Es decir, que toda la vida es una contradicción. Cuando avanzo hay una fuerza que sostiene desde atrás y me echa para adelante después. Y así, entonces, todas las piezas de esos rompecabezas, digamos, de arquitectura corporal, te ayudan a entender un poquito aplicado a lo que es un poco más como naturalista o relajado de Occidente en cierto sentido, que en realidad deberíamos valorar cada paso que damos en el escenario, porque el escenario es un símbolo, a veces de 10 años o de toda una vida, y cada paso que da el personaje va tomando una decisión, va haciendo el avance de una acción. Entonces, que es necesario tener el cuidado de construirlo como un artesano. Pero yo también me doy cuenta ahorita de que hablas de eso, que tú has estudiado mucho acerca de cómo es el trabajo con la mente, el trabajo con el cuerpo, todo lo que comentabas también del mindfulness, el trabajo zen y todo lo que tiene que ver con la meditación, que claro, normalmente las personas en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, lo podemos tomar como algo para progresar personalmente, pero que también sirve en la actuación. A mí me gustaría saber, ¿eso lo aprendiste también estudiando teatro en las universidades en las que has estudiado o fue aparte? ¿Cómo fue este proceso de aprendizaje? Fue a raíz de un trueque que hizo Cuatro Tablas con el psicólogo y educador somático Tomás Rouser, que era un americano que tenía uno de los cuartos de la casa de Cuatro Tablas, tenía su consultorio. Entonces él dictaba clases de educación somática. ¿Y qué era la educación somática? Era una corriente, una disciplina que trabaja justamente como la reeducación del ser humano de poder sentir a su cuerpo vivo, de la autopercepción, ¿no? La sensopercepción y también el conocimiento anatómico y funcional de todo su cuerpo. Entonces, Cuatro Tablas tenía un entrenamiento muy fuerte, muy masculino, había muchos hombres en el grupo, pero yo encontré en ese estudio como una dimensión de conciencia del movimiento. Y eso me abrió las puertas a las disciplinas somáticas, o sea que habían corrientes y maestros como Feldenkrais, Alexander, Bonnie Bainbridge, que te hablan de cada uno de una vía de economizar un poquito de tanto estrés que le ponemos al cuerpo y agarrar una técnica más bien de facilidad de ese movimiento. Entonces eso me ayudó a soportar las largas jornadas de entrenamiento entre los hombres, porque yo ya me sumergía a investigar cómo podía hacer no para igualarlos, sino para poder fluir, porque teníamos entrenamientos
de 4 horas con una pausa y otras 4 horas, o sea, eran 8 horas de trabajo. Era bastante. Y veía pues a mis compañeros y a mí misma, o sea, quedar como secos de eso, ¿no? Entonces, Claro. cuando comencé a trabajar la respiración, aplicando los principios de la somática, me di cuenta que tenía mucho más resistencia, quedaba mucho más arriba mi energía, podía hacer otras cosas después de esas 8 horas de entrenamiento. Y entonces como que me dio esa facilidad y lo tomé en cuenta a partir de ahí como algo medular que debe hacer el aprendiz de teatro. O sea que antes de dar cualquier paso, de aprender cualquier técnica, debe aprender a autoconocerse, a conocer su cuerpo y también a poder como mapear, ¿no? Las disposiciones, habilidades o lo que ha heredado la genética para poder ser consciente de un instrumento que le va a servir para trabajar, pero en realidad le sirve para vivir, ¿no? Sí. Entonces la somática tiene capítulos muy detallados sobre la estructura ósea, la estructura muscular, las fascias, los órganos, la voz y su conexión desde cuando el ser humano se forma como un embrión, de dónde viene cada parte, cada tipo de tejidos, ¿no? Entonces uno hace como la retrospectiva del cuerpo vivo y ya tú cuando te mueves ya estás viendo la etiología, o sea, de dónde viene cada parte de tu cuerpo, qué es lo que formó y con qué, desde qué parte estás hablando en la vida y también para el personaje. Es una de las disciplinas que yo encontraba con mucha sabiduría. Me parece muy interesante y justo ahora que mencionas esto de 4 tablas y de que veías a todos tus compañeros hombres y tú sentías esa necesidad, ¿no? No de igualarlos, pero tal vez sí de adaptarte, ¿no? Al trabajo que se estaba haciendo. Y bueno, mi pregunta va más que todo vinculada a eso. ¿Tú estás en 4 tablas desde que empezó? Más o menos desde que empezó. No, o sea, yo entré al teatro en el año 75, Cuatro Tablas inició su grupo, pero ya tenía un antecedente, empezó el 71. Yo conozco a Cuatro Tablas viéndolo cuando estaba en la escuela de teatro, nos llevaban a verlos. Y en el año 78 es donde yo me encuentro con Cuatro Tablas en un encuentro fabuloso que hicieron ellos, el primer encuentro de teatro de grupo internacional, donde vino Eugenio Barba, maestros orientales, Iso Miura de Japón, Teatro Núcleo de Verona, Tanford de Francia, Roy Hart del Teatro de la Voz de Francia, vinieron un montón de maestros que para mí fue un aprendizaje muy grande, una sorpresa, una admiración. Fue la primera vez que yo vi maestros cuajados así y seguir vitales, haciendo ejercicios. Veía que tocaban instrumentos, bailaban, manejaban zancos, se subían como acróbatas a las torres y bajaban en sogas. Y maduros, o sea que yo dije, eso es lo que quiero hacer toda la vida. Fue por esa razón que admiré el trabajo que hicieron los Cuatro Tablas y después ellos me llamaron para formar parte de Cuatro Tablas, cosa que no hacían a menudo. Ahora, yo imagino, en ese momento, la mayoría de estas personas, esos artistas a los que tú veías y admirabas, imagino que deben haber sido hombres. Tú siendo mujer, ¿cómo te sentías al estar en un contexto así? ¿Tú veías tal vez algún futuro artístico en ti? ¿Alguna vez dudaste de que si tal vez una mujer puede surgir en este mundo artístico habiendo tantos hombres en este contexto? Mira, yo en mi casa todas éramos mujeres, mi mamá era mujer, mis hermanas 4 eran mujeres, ya tenía sobrinas y eran mujeres, solo mi papá era hombre. Y creo que él no sé, él era militar y nos formó como si fuéramos hombre o mujer. Él jugaba fútbol con nosotros, siempre nos hizo muy valientes y también muy libres.
y nos cultivaba mucho en la parte artística. O sea, yo nunca sentí que era realmente una chica destinada a casarme, tener hijitos, no. Entonces sí era tímida, era sobre todo deportista y me gustaba mucho la lectura, la literatura, pero no me veía actuando. Para mí ha sido como un descubrimiento a través del cine, ¿no? La televisión que traía películas de cine y me impresionó la veracidad de una película sobre Toulouse-Lautrec y me interesó ese viaje al pasado. Tú has hecho cine también. Sí, también. ¿Nos podrías comentar acerca de ese proceso en el cine? Tal vez algún personaje que recuerdes con mucho cariño. Bueno, he hecho varias películas, he hecho de terrorista, que era un proceso pues doloroso para el país, y me costó trabajo también encarnar ese personaje, nos entrenaron mucho con las armas y fui descubriendo cosas mías también, porque cada personaje te da, entonces el manejar un rifle, una ametralladora y disparar y de repente sentir que tienes poder, ¿no? que te realizas de alguna manera, te asusta, ¿no? Y luego he realizado varias películas que tienen pequeños roles en donde es una persona mayor y que es así como tenía, por ejemplo, que me regalaban un sapo en una película y yo ya tenía sapos en mi casa y los cuidaba y los quería. Entonces el director, me acuerdo que se sorprendió de que yo, cuando el niño me entregaba el sapo, lo agarraba al sapo, ¿no? Y lo tocaba, ¿no? Y eso quedó muy bien para la película. Después he hecho personajes de personas mayores que tienen ya Alzheimer, pero que tienen una vida pasada en donde han sido malas personas. Entonces eran personajes que tenían una doble, un presente y un pasado, pero que tenía que dejar traslucir en la mirada simplemente esa, digamos, maldad también que había habido en el fondo. Al momento de tú tener este proceso creativo, ¿qué es lo que sientes que te ayuda más? ¿O qué es lo que prefieres, mejor dicho? ¿Tener un proceso creativo en el teatro o en el cine o tal vez en la televisión? ¿Cuál ha sido, dentro de tus experiencias, la que mejor te ha, o con la que mejor ha salido, con la que más satisfecha has salido? En los tres. ¿En los tres? Sí, o sea, en el cine me gusta cuando el director me cuenta de sus sueños o cómo percibe el personaje. A veces son personajes que son históricos o son parte de su vida. Han sido su madrastra, por ejemplo, y me cuentan lo que han sentido con la madrastra y cómo la perfilan, y que de repente veo al director conmovido con ese personaje y dice, sí, esta es. Y eso también te conmueve a ti. Sí, a mí también. Y luego en las novelas las acciones son más rápidas, o sea que si la novela es ágil, entonces ya estás pasando de una historia a la otra. Y el guión también te lo dan como de un día para otro, o el mismo día tal vez, ¿no? Sí, te imprime una prisa que si lo tomas bien, o sea, yo por ejemplo me amanecía viendo los antecedentes de la novela, porque te contratan de golpe, ¿no? Claro. Y esas amanecidas daban como resultado un mayor compromiso, o sea, me gustaba hacerlo como en el teatro, ¿no? Y por eso me tomaba mi tiempo y me divertía mucho. A veces me decían, algunos colegas me decían, pero es una novela, pero no te lo tomas tan en serio. Claro, y tú sí te esforzabas mucho en hacerlo. Sí, porque me gusta meterme, como te digo, yo me metí por una película porque me parecía verdad, entonces me gusta jugar a ese juego de la verdad. Claro, y aparte porque ahí está el hecho de hacer realmente lo que te gusta, no de hacerlo, una vez un profesor me dijo, si tú quieres ser actriz, tienes que tomarte cualquier papel que te den como si fuera el papel, el personaje de tu vida, no como, porque nunca sabes a dónde te va a llevar en realidad, ¿no? Así es. Y justo esto que te comentaba de... Bueno, un ratito. Ya, sí. Y con respecto al teatro, bueno, el teatro tiene que saber que es otro tiempo, o sea, que se toma más tiempo el proceso, y entonces por eso es lo bonito.
porque uno tiene más tiempo de leer la obra, entenderla, como hemos visto en la mañana, desarrollarlo, ¿no? Claro, también hay un espacio más amplio para crear, ¿no? Para irse dando cuenta que tal vez el personaje no quería esto, tal vez quería otra cosa y dices, ah, por esto era que decía eso, ¿no? Esos hallazgos también son Y bastante... también las funciones, ¿no? O sea, Sí. que te revelan cosas, ¿no? Que en la novela no, ya la grabaron y ya fue. Sí, La pues. película ya la grabaron y quedó ahí. En cambio, el teatro te da como una nueva... Cada función te regala una nueva Así experiencia, ¿no? es, sí. Y esto que te comentaba, por ejemplo, de si para ti ha sido difícil como mujer surgir en este mundo artístico, es justamente porque estaba viendo uno de tus videos en el que comentabas que tú te has desarrollado como artista en un contexto que no necesariamente es privilegiado para las mujeres. Entonces yo quería saber en base a qué va es ese dicho, ¿no? O esa frase, o qué pasó, qué te hizo sentir a ti eso, justamente. Bueno, cuando he cambiado un poquito de escenarios, Ujú. en el sentido de, o sea, en el familiar, por ejemplo, tuve que hacer toda una jugada para poder entrar al teatro, ¿no? O sea que mis padres no querían que estudie esto y yo tuve que apelar a una tía para que esa tía hablara con mi papá y me dejara hacerlo. O sea, no era una profesión, entre comillas, buena, honesta para una mujer en mi época, ¿no? Eso, después cuando tenía una pareja, de repente me presentaban a las familiares, entonces esa actriz y ya había esta mirada de que o yo podía ser hipócrita o de repente muy liberal, etcétera, ¿no? Claro. Y también cuando trabajaba en el canto lírico y iba, de repente yo era asistente de dirección y después de repente me pedían incluso que actuara o que cantara en una zarzuela, en algo, se sentían con el derecho de decir como algo muy fácil, como que yo venía del teatro y entonces todas éramos fáciles, ¿no? Claro, sí. O incluso llegar al punto de meterme la mano en una función. Entonces, ¿por qué? Porque se decía siempre, no, ella es de teatro, o sea que ella es más libertina, ella es más esto, y entonces es ahí en donde uno se va creando ese temple, ¿no? Para defender tu profesionalismo, también tu dignidad. Sí, igual esto que mencionas, por ejemplo, lo último que dijiste de la falta de respeto de hombres, ¿no? Hacia las mujeres que están dentro de este mundo artístico. Me resuena mucho porque esto es algo que hasta ahorita sigue pasando, justamente de docentes, actores que han llegado a aprovecharse de sus alumnas, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? ¿Qué piensas sobre eso, no? Tal vez no todos los actores deberían ser docentes, ¿no? ¿O qué piensas tal vez Bueno, sobre creo eso? que en esta sociedad hay como una especie de impunidad frente a eso y ya desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, se ha visto que en todas las generaciones hay un 20% de abusos que es como decirte el mínimo, pero siempre ha habido abusos a niños y a mujeres, a todos, esclavos, esclavas, etcétera, y que parece ser como una vía de escape, ¿no? de ciertas agresividades y que a los más vulnerables son los que se patean, ¿no? Entonces, igual, en un banco o en el teatro siempre va a haber un margen de algunas personas que hacen un uso, ¿no? Un uso que no debe ser con respecto a los alumnos. Y a mí a veces me han preguntado en reuniones de escuela, cuál es mi opinión de estas técnicas de llevar al alumno a experiencias límites, desnudos, haciendo esto, el otro para desinhibirlo. Entonces yo digo, yo me desinhibí a través del entrenamiento. Mi director y mis compañeros nunca me desnudaron. Yo más adelante en alguna obra que necesité salir desnuda, ya había estudiado la obra, entendía por qué el personaje se desnudaba y lo hice porque estaba claro que estaba en el margen de lo que podía ser mi personaje. Claro. Y lo que sí, yo me sentía totalmente en control de mi cuerpo porque tenía el radar somático de qué cosa tenía que hacer en este momento mientras me defendía desnuda frente al antagonista. Entonces, no es necesario esas experiencias de toqueteos, ni de que te llevo a mi casa porque yo te voy a preparar, mira que esta técnica que tú tienes que sentir.
He tenido también colegas que dentro de un ropero me querían tocar porque decían que eso debería haber pasado en la escena. Entonces yo le decía, eso sí, pasa en la escena y muchas cosas pasan en la escena como muertes y no se hacen porque el actor tiene la imaginación, la total sensación de estas cosas que pasan en el cuerpo. Entonces otras de esas cosas son abusos, mañoserías y que hay que rechazar con fuerza, ¿no? Claro, sucede mucho, ¿no? Este tipo de casos en los que se aprovechan simplemente porque la persona tiene todas estas ganas de querer aprender y como no sabe mucho tampoco del tema, piensa que tiene que hacer todo lo que el profesor le dice y está bueno que recalques eso, ¿no? Que no tiene que ser siempre así porque muchas veces la gente o las personas que recién están iniciándose en el mundo actoral, si un profesor les dice, a ver, bésate con tu compañero, piensan que tengo que besarme y no necesariamente tiene que ser así tampoco, ¿no? O sea, tienes que hacerlo si te sientes confiado y seguro en el momento en el que sea así, ¿no? Claro. Sí, o sea, yo les recomendaría, sí. Yo personalmente cuando he vivido cosas con los profesores, que de repente alguno quiso tocarme, quiso hacerme, y yo tengo unas reacciones muy instintivas, o sea, de saltar, correr, tropezarme y salir volando desde muy niña. O sea, tenía como una especie de un animal salvaje cada vez que alguien me arrinconaba o me empujaba o me encerraba. No sé, el cerebro se me ponía en alerta y hasta me he escapado de violaciones por ese radar, ¿no? Pero sí te diría, y a mis alumnos también les decía, o sea, si no estás seguro de algo, porque puede ser que el profesor lo tengas en un pedestal, que sea el maestro tal, y que te dice tienes que hacer esto y lo otro, y te seduce. Pero si tú no estás segura, aunque sea temblando, di no, y repítelo muchas veces, y sal por esa puerta lo más pronto posible. No, como un disco rayado, y sal por esa puerta. Sí, muchas gracias, Pilar, por darnos ese consejo, ¿no? Sobre todo a las personas que como digo, que están iniciándose. Igual les pasa hasta actrices que ya tienen tiempo en esto. Y bueno, ahora sí vamos a comentar algo más sobre una obra que tú hiciste que se llama El Abrazo, que vi que es una obra muy bonita. Y me gustaría poder pasar un fragmento, ahorita Sofía lo va a poner, un fragmento de esta obra, El Abrazo, en el que sales también con un compañero. A ver, vamos a ver el video. La importancia del abrazo, donde es un vodevil, es un musical, es una tragicomedia, porque lloramos, cantamos, bailamos, entonces nos reímos de nuestras desgracias, de nuestros dolores, nos reímos de todo ello y obviamente pues lo trascendemos, lo superamos. Lo vomito para poder vivir, para poder respirar, soy yo y no soy yo. Mis terciopelos y mis amores, mis barcos y mis pájaros. En realidad, la importancia del abrazo es un recorrido de nuestra profesión, de nuestra pasión, del arte, del teatro, de la danza, de la música, mezclada con el arte de vivir, es decir, con la pasión de nuestros amores, con la pasión de nuestros viajes, con la pasión del descubrimiento de los museos, de los ríos, de los cafés, con el romanticismo, ¿no? Entonces, de esta mezcla nace la importancia del abrazo. No es un collage, ¿no? de todos los espectáculos que hemos estado, pero la dramaturgia ha sido construida por esta cuestión humana, personal, los amores idos, las despedidas. Un espectáculo que es en realidad un homenaje al teatro y a las artes escénicas. Ver a Pilar en escena es un goce, ¿no? Este espectáculo fue seleccionado para representar el Perú en el Festival Hispano del Teatro Internacional en Florida y Miami.
es muy posible que vaya ahora a otro evento internacional, a otro festival a representar al Perú en Washington DC. Y nada, con eso cerramos el festival, nuestro encuentro con Pilar. Somos hermanos, nos admiramos, yo la admiro mucho, Pilar. Aprendo mucho humanamente con ella, porque para mí las cosas siempre han ido juntas. Yo he desarrollado mi teatro y he desarrollado mi vida. No me he entregado al teatro y me he olvidado de todo, no. Para mí siempre han ido las dos cosas juntas. ¿Cómo fue esa experiencia representando al Perú a nivel internacional? Sí, con ese espectáculo hemos ido a Washington, hemos ido a Miami, a Cádiz, hemos ido a Sao Paulo, ¿qué otro lugar hemos ido? Bueno, Muchos. hemos ido a Corea. Con eso. ¡Wow! A Corea. Sí, así te estoy acordándome todavía. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo fue? en el 2019, 2019. fuimos a Corea. Y sí, es un espectáculo muy querido, en realidad parte de dos espectáculos, uno que es un solo de él y otro el mío, que se llamaba Flor de Primavera. Todo el mundo tenía que ver con mi espectáculo, que es el que contenía ese Amla, ese elf y todo, porque tenía varios personajes ahí. Pero todo el mundo tenía que hacer, desde que yo lo hice en 1984, por ahí, con el personaje de Damabunda, que yo era joven, y yo tenía un personaje que era una vieja, ¿no? Entonces, cada vez que mis amigos querían divertirse, siempre me decían que hable Damabunda. Entonces yo era una mocosa y estaba hablando como Damabunda, dando consejos. La voz muy Entonces, gruesa. Y así era un personaje así. Entonces pasó que fue el aniversario de nuestro director, cumplía 50 años. Y entonces yo le dije a Jaime, ¿qué te parece si hacemos algo juntos? Como que tu personaje de tu obra y el mío conversan. Y entonces hicimos un dúo y lo presentamos a Mario y se llamó El Abrazo. Ese fue el antecedente. O sea, terminó siendo una creación colectiva entre ambos, ¿no? Sí, un diálogo de los textos. Entonces ya conforme pasaron el tiempo, a él le gustaban textos míos y se los agarró, y ahora último ha hecho otro espectáculo y también ha sacado textos de mi espectáculo porque le encantan los textos de mi espectáculo. Entonces un abrazo. Y trata de dos actores que son muy amigos, pero el ego hace que discutan por algo y se pelean. Y esa es nuestra vida también con Jaime, ¿no? O sea que nos hemos llevado mucho tiempo muy bien, y cada cosa que hacía, que para otras personas podían ser insoportables, yo siempre las veía graciosas, teníamos mucho humor entre nosotros, ¿no? O sea, no nos peleábamos por eso. Solamente que en algún tiempo, en algún momento, sí hubieron choques y yo le decía, estamos viviendo la obra, ¿no? Porque él es bastante exigente y bastante mandón. Entonces yo le decía, mira, yo quiero ser libre, a estos 60 y pico de años que tengo, yo quiero ser libre, así que déjame ser. ¿Y este personaje de la Damabunda, en qué está inspirado? ¿Cómo fue que lo creaste? Fue para hacerle un homenaje a Martín Adán. Creo que en el fondo yo quería un poquito tener como un alter ego con Martín Adán. Martín Adán en ese momento estaba enfermo, el poeta, y yo era joven y estaba enamorada de su poesía. Era un poeta maldito, alcohólico, gay, y estaba en ese momento ya muriendo, pero yo me situaba en la posición de una mujer mayor que tampoco entiende a esas alturas de la vida, no entiende qué hacer con una vida fuera del escenario. O sea, ¿quién soy? ¿Soy mis personajes o soy yo? Y encontré en la poesía de Escrito a Ciegas de Martín Adán la misma poesía que decía, ¿quieres tú saber de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza, de mi zapato. Y va diciendo, soy esto, soy lo otro, soy el animal,
soy el hombre, soy la mujer, soy el recién nacido. Entonces, en un momento de mi vida que Cuatro Tablas había pasado una crisis muy grande de perder su primera generación y yo había quedado sola y que estaba encontrándome, y encontrar a Martín Adán, la poesía, fue para mí como crear un personaje filosófico también como la poesía de Martín Adán. Entonces me sitúo en esa edad de una mujer mayor y que hace una vuelta, o sea, revisa todos los personajes y vuelve a ser una niña, y ese personaje final es el de Ana Frank. Qué bonito. Qué bonito todo lo que me comentas. Y justo la siguiente pregunta va vinculado a todo lo que hemos conversado hasta ahorita, ¿no? A tu trayectoria artística. Y también lo quiero enlazar a un comentario que tuvo hoy una compañera, justo en el masterclass que dictaste. Ella dijo, yo me voy de ese taller como reactivada, porque si en algún momento he pensado en dejar el teatro para siempre, siempre suceden este tipo de cosas que me hacen no querer dejarlo nunca, ¿no? Entonces, justamente a eso va mi pregunta, está vinculado a eso, ¿no? Porque a mí me gustaría saber, me gustaría que me respondas, ¿por qué seguir haciendo teatro? ¿Por qué dedicarle tanta vida y tanto amor a esta profesión que muchas veces, para muchas personas que nos dedicamos a esto, suele ser muy, muy sufrido y muy doloroso, ¿no? Pero también tiene algo muy bonito. Pero en este caso para ti, ¿por qué? ¿Por qué dedicarle tanta vida y tanto amor al teatro? Yo creo que el secreto también está en los que nos antecedieron, ¿no? O sea, si vemos en la historia del teatro cómo a veces han sido perseguidos, como Meyerhold, han sido sacrificados en un campo de concentración, en un campo de trabajo, forzados, o han sido aniquilados, como Lorca, o tantos otros, ¿no? Que han muerto de pobreza, de todo, han sido por darle a la humanidad un minuto de asombro, ¿no? De por llevarlos a otro lugar y a otra percepción de sí mismos, o a la sorpresa, o a la emoción. Entonces yo creo que eso es lo que nos mueve. O sea, cada vez que uno prepara una obra, está muy pendiente de cómo la va a recibir el público. Y cuando el público te dice lo que te dicen los alumnos, o sea, algunas veces te cuentan su historia, después de ver la obra te cuentan su historia y te dicen, me has cambiado la vida, o ahora lo veo claro, a mí también me pasó. Entonces todo tiene sentido. Es un servicio que nos cuesta la vida, porque uno, como a todos, ¿no? O sea, hace el trabajo, crea el personaje y se expone también a las luces y estar a la presencia, pero que es ese servicio de llevar a esa persona a otra dimensión, ¿no? Como a mí me llevó la película y me asombré de Toulouse-Lautrec y me puse a leer sobre Toulouse-Lautrec, y entonces aprendí cosas, ¿no? Aprendí, por ejemplo, que él era un noble, pero había nacido con este problema de las piernas y consumía drogas y cosas para poder soportar el dolor, y toda la vida que vivió, y lo que lo embellecía su vida era el arte. Entonces, cómo el arte nos eleva a otra dimensión, esa es la razón, tanto en la creación como en la recepción de la obra. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Y bueno, ahora, después de haber escuchado todo lo que nos ha mencionado Pilar, espero que hayamos aprendido también un poquito más acerca de sus experiencias, de todo lo que nos comenta y su pasión sobre lo artístico. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el siguiente segmento. En RSD avanzamos. Somos RSD Radio, la que te informa y acompaña en tu día a día. Somos RSD Televisión. Somos RSD TV, con contenido audiovisual diverso, noticias, entrevistas, entretenimiento y mucho más. Somos RSD Web,
un espacio donde las noticias más importantes surgen a nivel local y regional. Somos RSD Redes, con información que necesitas en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Somos una multiplataforma informativa. Somos RSD, información que sirve. Bueno, estamos aquí de regreso y ahora sí, vamos a hacer un pequeño segmento en el cual vamos a proyectar algunas fotitos por ahí para que Pilar nos haga un breve comentario nada más de cada foto que vamos a estar viendo ahorita en pantallas. Así que proyecta las fotitos, por favor, Sofi. Bueno, ahí tenemos 2 fotos. La primera, ¿algún comentario? Sí, la que está por detrás es del espectáculo En la Ruta del Deseo. Ujú. Que es un espectáculo dedicado a Mario Delgado, mi director, que falleció en 2016, y que recoge un poquito esta sensación de dolor, de la pérdida del guía de nuestra institución, y cómo a través de la mirada de él, de una fotografía en donde yo hice un montaje de una fotografía que él estaba mirando hacia abajo, con una sonrisa orgullosa, deseosa, así. Yo le hice un montaje y puse mi foto abajo y pude salir de ese trance doloroso, o sea, porque recordé cuando él nos miraba entrenar y siempre era muy proactivo, siempre estaba orgulloso de lo que hacíamos y nos animaba a continuar. La otra foto que está al costado es de la lectura dramática de lo que ahora ya es un inminente estreno, que es Las Tupac. Pronto, bueno, El 4 de diciembre vamos a estrenar. ahí estás con todos los de 4 tablas, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Qué bonito. A ver, siguiente imagen, por favor. Las siguientes fotos. Bueno, ahí está. Esa es la importancia del abrazo. Sí, son escritos, me parece, de Mario Pozzi Scott, Sí, que habla sobre nuestro trabajo. Mario Pozzi Scott es un cineasta también que ha recogido parte de la historia de 4 tablas en su mediometraje Espacio Vivo, y también es el que hizo las tomas del comienzo, y ha hecho una película también sobre mi trabajo, un largometraje de 2 horas sobre mi historia. Eso es. Sí, justo para resaltar esto que me dices, ¿no? Él, por ejemplo, en este comentario que él hace sobre tu obra, resalta mucho todo lo visual, ¿no? Justamente tal vez porque es cineasta, ¿no? Ujú. Lo visual y las luces, los movimientos. Sí. A ver, vamos con la siguiente. Bueno, ahí está la foto. Importancia del abrazo. Ujú. Y la última. Justamente para que promociones, aquí te vamos a dar un espacio para que promociones tu obra. Sí, este proyecto de 4 tablas dirigido por José Infante, que también es me parece de la 5ª generación, son 9 generaciones en 4 tablas. Tiene ahí diferentes actrices, mujeres, que son de diferentes generaciones de 4 tablas. También hay 2 hombres, que son Fernando Fernández y Julio Matos. Ahí me acompañan Flor Castillo, Antonieta Pari y Pilar Ochoa. Y entonces este espectáculo es entre narrado y actuado, y que cuenta un poco toda la saga de Túpac Amaru y la lucha, el sacrificio y el arrastre de toda la familia de Túpac Amaru hasta el Real Felipe a pie desde Cusco, y luego el viaje a las mazmorras de España de los sobrevivientes, porque hasta hubo un naufragio, ¿no? Entonces, como una lucha por la libertad termina de ser tan castigada que es el único país de esa época que cometió un crimen tan atroz con alguien que se sublevara, ¿no? O sea, eso de querer arrancar piernas y brazos con caballos. Terrible, ¿no? Y luego hacer
una serie de sacrificios de cada una de las mujeres, de Micaela Bastidas, Tomasa, Tito Condemaita, Cecilia Tupac Amaru, todos ellos fueron sacrificados de una manera terrible, y cómo todos ellos lucharon por la libertad. Y entonces, como somos más mujeres también, todas nuestras voces van contando eso, y también contando cómo eso resuena en la historia, ¿no? Y cómo sin esa presencia, que tenía que ver mucho con la logística, porque todas estas mujeres eran mujeres que habían tenido a su cargo gente, ¿no? Entonces organizaban las comidas de las tropas, recolectaban plata, administraban los caballos, todos los vituallas, todo. Entonces incluso le recomendaron a Tupac Amaru tomar de una vez Cusco, ¿no? Pero Tupac Amaru no lo hizo porque habían también mucha gente que él pensaba que podía rendirse, pero de una manera pacífica, ¿no? Al cambio, porque no querían que hubiera más abusos. Pero no fue así, y fue desobedeciendo el consejo de estas mujeres que llega un refuerzo de 16.000 tropas, y ahí es donde vencen a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, las voces de estas mujeres como que han sido postergadas, siempre es el hombre, ¿no? Tupac Amaru, pero ahí están esas mujeres que sostuvieron detrás, todo, ¿no? Sí, lo maravilloso, ¿no? Del arte, de poder también contarnos esa realidad de la que tal vez muchos de nosotros no estamos enterados, ¿no? Qué bonito que se pueda hacer una... bueno, es esta obra de teatro para que todas las personas que están en Lima puedan ir a verlo. Y bueno, ahora sí, que ya hemos terminado este segmento de entrevista, vamos a pasar al próximo segmento que se llama Dispara y Responde, en el cual tú, Pilar, nos vas a responder preguntas en menos de 3 segundos. Así es, vamos con el segmento. Dispara y responde. Preguntas para responder en solo 3 segundos. 3, 2, 1... Muy bien, empezamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿obra favorita? La ópera de 3 centavos. Muy bien. Segunda pregunta, ¿personaje favorito? La abuela Coleman. Tercera pregunta, ¿profesión que te hubiese gustado estudiar si no fueras actriz? Pintora. ¡Wow, qué hermoso! Cuarta pregunta, ¿país al que quisieras viajar para actuar? Groenlandia. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Hay una canción que se llama Groenlandia también, ¿no? Y quinta y última pregunta, ¿teatro, televisión o cine? Cine. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Muy bien, ahora sí, hemos llegado al final de esta bella entrevista con una invitada de honor, de lujo, de verdad. Estoy muy emocionada de haber podido tenerla aquí, de que haya aceptado también estar aquí con nosotros. Pilar, coméntanos algún proyecto que tengas cercano, que quisieras tal vez, o algunas palabras finales que quisieras decirle a nuestro público que te está mirando y oyendo también. Bueno, sí, en esta etapa de mi vida estoy reconsiderando varias cosas porque ya el cuerpo va cambiando. Me interesa mucho todo el tema coreográfico porque siempre me ha interesado la danza, y entonces implementar mucho más esta dirección coreográfica tanto en el movimiento de mis alumnos como en mí mismo, o sea, planificar el movimiento, porque antes eran todo volantines, los hacía, esto, lo otro, pero ahora me gusta imaginarlos y luego plasmarlos. Estoy en eso, también estoy avanzando con mi maestría. Tengo una investigación muy interesante. ¿Maestría en qué? En artes escénicas. Y entonces estoy muy ilusionada porque mi tutora me felicitó por el tema, es muy original, me dijo después tienes que registrarlo en Indecopy porque es muy original, tiene que ver con tu pedagogía. ¿Y nos puedes decir sobre qué trata el título? Es sobre la voz, o sea, toda mi especialidad ha sido siempre la voz humana. Desde que trabajé en el 78 con el Roy Hart, esa fue la llave para trabajar mi timidez y todo, y me convertí como una especialista, una de las pocas especialistas en Perú en el tema de la voz humana. Entonces, para mí, enseñar la voz, investigar sobre la voz es un tema que todavía le falta mejorar. Todavía hay una dicotomía, así mente-voz, cuerpo-voz, mente-cuerpo,
y es una unidad en realidad. Es por ahí mi investigación. Muy bien, bueno, ahora sí nos despedimos de nuestra querida Pilar. Espero, bueno, yo te voy a ver mañana en el taller. Así que nada, muchas gracias por sintonizarnos hasta aquí. Ya saben, cualquier auspicio que quieran hacer a este querido programa pueden escribirnos a nuestra página, al número que vamos a publicar también después en pantallas. Pueden auspiciarnos en lo que ustedes quieran, comida, ropa, no sé, pelo, tengo rulos aquí, uñas. Y bueno, nos vemos en un próximo programa. Eso fue todo conmigo hasta hoy. Chao, cuídense. La Esencia. Sintonízanos por Facebook Live, YouTube y por la FM 102.1. Esto es La Esencia con Flor de Lis.